recibir una notificación automática de esta plataforma donde les indican que ya hemos iniciado. Escuché un tiqui, 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 tiqui. ¿Me escucha, doctor Zoilo? No, es que es decir, no escuché ella. Mira, los audífonos se ponen aquí adelante. Aquí. Espérate, tiene ahí. Dale. ¿Ahora? ¿Usted me escucha? No, ¿verdad que no? El asunto es con ella. ¿Aló? Hola, doc, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mira, mira. Ajá, ajá. Mira. Ok, perfecto. Ok, ok. Bueno, ajá. Ok, perfecto. Hay gente de conexión entre él y yo. Los demás me escuchan. Ya. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta ponencia o a esta sesión de toxicología forense. En las láminas aparece el concepto, bueno, de toxicología forense. Ok. Ajá, en las láminas, bueno, aparece una reflexión sobre un señor Arnold Lehmann que indica que con dos lecciones fáciles de cada 10 años, cada una se puede llegar a ser un toxicólogo. O sea, que cada día el toxicólogo, igual que toda la ciencia y todas las especialidades, con el tiempo es que se va haciendo, adquiriendo una pericia, y eso es lo que lo va haciendo un mejor profesional. En este caso, un profesional de la toxicología. Entonces, ahí ven el equilibrio entre la justicia y la ley. Una persona este, representa la justicia y el otro a la ciencia. Es la balanza entre la ciencia y la justicia. Según Manuel Repeto, él define la toxicología como aquella ciencia que estudia sustancias químicas, fenómenos físicos capaces de producir una alteración patológica en un ser vivo. Estudia los mecanismos de acción, cómo contrarrestar la acción de ese tóxico y todos los procedimientos para determinar un agente y valorar su grado de toxicidad. Ese es un concepto muy completo del señor Manuel Repeto. Pero para que tengan uno más sencillo, toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos, los venenos. Todo ese cúmulo de técnicas y que acumula la toxicología se van a aplicar cuando hay una denuncia, una acción judicial por parte de un organismo de seguridad del Estado. O, y eso me indica que todas las técnicas que yo aplique para la toxicología forense son las mismas de la toxicología analítica y la toxicología clínica, solamente que van a ser aplicadas en el campo de para resolver un hecho o un supuesto hecho punible.
Esto facilitará el trabajo de los criminalísticas, investigadores policiales y los administradores de justicia, que serán el Ministerio Público, la Defensa Pública y los tribunales. Bueno, después que viene la toxicología forense, se nutre de una gran cantidad de ciencias y disciplinas, como la fisiología, biología, fisicoquímica, epidemiología, patología. Y cuando se relaciona la toxicología con la medicina legal, y es donde entramos en el campo de la toxicología forense. Es algo por lo menos muy sencillo. Alguna persona sufre un accidente o algo fortuito, una comida. La comida le cae mal, va a un centro hospitalario y le realizan el tratamiento. Eso es parte de una situación de emergencia. Allí está actuando la toxicología clínica. Pero si esa misma persona después piensa que fue víctima de un atentado, que alguien intentó atentar contra su vida, ya todos esos análisis van cayendo dentro de la toxicología forense, porque ya hay una denuncia ante un organismo de seguridad del Estado. Eso es algo que se ve hasta en la cotidianeidad, que algo que aparentemente es un evento fortuito, un accidente o un incidente, luego después, si hay una averiguación a fondo, pasa en el campo de la criminalística y el campo judicial. Después de esta lámina veremos unas divisiones o unas ramas de la toxicología que nos son útiles en la toxicología forense. Sería la toxicocinética. ¿Qué es la toxicocinética? Es aquella que se rama de la toxicología que estudia todo lo que sufre un agente tóxico al ingresar al organismo vivo. Esto comprende absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Estos cambios son interpretados mediante fórmulas matemáticas. No sé si ustedes se han familiarizado o han escuchado que la vida media de un medicamento, todo esto se aplica también en la parte de los tóxicos. Cuánto dura el medicamento en el organismo, qué vía de eliminación es la más rápida, si es la vía renal o es la vía rectal. Realmente la vía de eliminación idónea casi siempre es la vía urinaria. ¿Para qué nos sirve esto? Para que en el caso de que una persona, en el caso puede ser de un accidente, un evento de tránsito, la persona, hay denuncias de que en el momento del accidente o del evento, la persona está bajo los efectos de bebidas alcohólicas por el comportamiento, el aliento etílico. Y si pasa un tiempo, no, lo puede seguir la otra lámina, y pasa un tiempo, entonces la persona, si el evento fue a las 8 de la noche de un día determinado y se le toma la muestra pasada 12 horas, es muy difícil cuando se le realizan aunque puede ser que le hayan realizado un análisis en el momento, un análisis de un test de alcohol en el momento del evento, da positivo. Si cuando le toman las muestras para realizar el examen de confirmatorio ante el laboratorio respectivo da negativo, es porque en ese periodo de tiempo el alcohol se ha eliminado del organismo. Entonces, eso es lo que nos sirve para la toxicocinética. Cuando nos llamen a juicio, podemos dar la explicación de por qué en el momento del test de alcohol dio positivo, y luego cuando se realiza el confirmatorio, el análisis de certeza da negativo. Entonces, mediante la toxicocinética se pueden explicar esa incoherencia de por qué dio positivo en un momento y negativo en otro. Entonces ahí se ve una gráfica donde el agente químico o cualquier otro agente puede ser que vaya mezclado en el aire, en el agua, alimentos u otros agentes,
pueden ser inhalados, hay una ingestión, hay un contacto por vía cutánea, contacto con la mucosa ocular, pasa al plasma, es absorbido, distribuido, es eliminado, hay una fase clínica y en la larga el organismo es expulsado, el tóxico es expulsado del organismo mediante la orina, heces, aire expirado, la bilis y otros medios que tenga el organismo de eliminación de alguna sustancia. La siguiente fase, el otro concepto es la toxicodinámica. Hablamos de toxicocinética y ahora de toxicodinámica. En la toxicocinética se ve lo que el organismo le hace al tóxico. Lo va a metabolizar, lo absorbe, lo metaboliza y luego lo desecha. Y en la toxicodinámica se van a estudiar los efectos que ese tóxico o ese agente tóxico realiza sobre el organismo. Se estudiar tanto sus efectos como los mecanismos de acción que realiza ese tóxico sobre el organismo vivo. Un caso muy patente, ¿por qué insisto con el alcohol? Porque es algo como que es lo cotidiano de nuestros países latinos o latinoamericanos. En la siguiente página se va a ver un gráfico del efecto del alcohol sobre el organismo. Entonces allí se ve los diferentes grados de alcohol en el organismo. Cuando entonces se comienza con una ausencia de intoxicación, la persona está un poquito eufórica, está entonadita, y a medida que va aumentando el grado de alcohólico, su conducta va cambiando, hay una disminución de los reflejos, su capacidad para distinguir de lo que está bien, de lo que está mal, una conducta adecuada, todo eso la persona se va desinhibiendo y no va a ser dueño de sus actos. Y a medida que va pasando, cuando se llegue en este caso a una concentración superior a 4 gramos de alcohol por litro de sangre, la persona cae en coma, muerte posible, y cuando llegue un grado alcohólico de 6, llega una muerte certera. Entonces, esto es lo que la sustancia, en este caso el alcohol, le hace al organismo. Entonces, esto les indica un ejemplo claro de lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. En la toxicodinámica ya vimos cómo el alcohol actúa sobre el organismo. Y en el caso de la toxicocinética, aquí habría que ver cuánto tiempo duró ese alcohol en ser eliminado, y al final el alcohol, cuando los productos finales son dióxido de carbono y agua. O sea que aunque usted se tome un whisky o una champaña de gran calidad, al final es igual que un alcohol común y corriente. Al final va a ser eliminado en forma de dióxido de carbono y agua. La siguiente trae la definición de tóxicos. El tóxico es toda sustancia química o agente físico capaz de producir un efecto nocivo en un organismo. No hay sustancias atóxicas, todas son potencialmente tóxicas. Hay 3 factores que van a influir. Primero, la dosis. Todo va a depender de la dosis. Hay un señor llamado Paracelso, el nombre es un Theophrastus Paracelsus, un nombre muy alemán, y él afirmó que todo depende de la dosis, y ese principio todavía se mantiene. Va a depender de la dosis. Por ejemplo, una persona que pese, un adulto joven, que pese alrededor de 80 kilos y en condiciones normales atléticas, si usted le va a dar para disminuirle la fiebre, en estos casos que estamos COVID y todo lo que eso conlleva, y tiene a la mano usted una aspirina de 100 gramos, a esa persona no le va a hacer, ni cosquillita para el caso de la fiebre. Si es un tratamiento para un cardiópata, está bien, pero en el caso de que sea para utilizarse para bajar la fiebre, a esa persona de 100 kilogramos
de 80 kilogramos no le va a hacer ni coquito. Lo que sí habría que, en cambio, si esa persona es alérgica a la aspirina, bueno, apenas el organismo vea la aspirina, esa persona va a tener lo más seguro, bueno, como mínimo puede ser una erupción y en casos más graves puede tener un edema de glotis. Entonces, en este caso, ahí se ve que la dosis no está influyendo, sino que es las características del individuo. Y el entorno que lo rodea también influye, aunque es el menos, pero sí influye. Se han visto casos, o es común que si usted está en eh, una altura cerca del mar, las condiciones atmosféricas son diferentes a una en condiciones más altas. Suponiendo que usted está en los Andes, está aquí por lo menos en Venezuela, sería en Mérida, la parte más alta. En otros casos, bueno, vamos a suponer que usted está en Machu Picchu. Y para entrar en calor, se toma un licorcito. Puede tomarse hasta dos y usted se siente bien, dos, tres, y se siente en buenas condiciones. Si usted baja a un plano más bajo, más cerca del mar, ¿qué va a pasar? Cuando estaba arriba había menos cantidad de oxígeno y se te sentía muy bien. Cuando retorna a una parte más baja, se le desarrolla una embriaguez. Se siente mal y entonces la persona, bueno, una borrachera como tal, y no se lo explica. Generalmente se lo achacan a que la carretera tiene muchas curvas. Pero en esos casos, no, lo que variaron fueron las condiciones ambientales. Y la persona se sentía muy bien, pero al cambiar las condiciones climáticas, eso contribuyó a que se le desarrollara una embriaguez alcohólica. La siguiente. Bueno, ahí tenemos unas sustancias y plantas que las personas la utilizan como son sustancias tóxicas, pues. Y tenemos que, por ejemplo, el ribatril o clonazepam es un inductor del sueño. Puede ser también empleado en casos de convulsiones, pero es un medicamento prescrito. Si usted lo usa para recrearse, pues, y lo consume con alcohol, bueno, eso le va a desinhibir completamente y va a tener una conducta no adecuada. ¿Cuál es el problema? Que eso se vuelve repetitivo y el uso no será terapéutico, sino recreacional, y entonces puede caer en adicciones. La plantita esa que se ve con flores amarillas en muchos países es lo que se conoce, uno sabe que se conoce como floripondio, en otros le dicen campanitas, y es para delinquir, que es lo que llaman en muchos países para el tren del dinero. Que bueno, drogan a la persona y bueno, lo automatizan y comienzan a sacarle el dinero o robarle sus bienes. Y arriba, bueno, parte de los instrumentos para consumir. Y bueno, y un señor que ya está cayendo bajo el efecto de las drogas. Intoxicaciones. Que una intoxicación son las manifestaciones que presenta un organismo cuando está al frente de uno o varios agentes tóxicos o potencialmente tóxicos. Esto se manifiesta cuando la persona siente un mareo, un dolor de cabeza simple, puede sufrir una caída de tensión, asfixia, edema de glotis, o incluso puede fallecer. La siguiente imagen representa, bueno, intoxicaciones que pueden ser alimentarias, medicamentos. Entonces, bueno, puede tener mareo, cólicos, diarrea, dolor de cabeza. Esas son manifestaciones si la persona está en un estado aparentemente normal o sano. Sano entre comillas, una persona puede tener una patología,
puede ser un diabético, puede ser un cardiópata y tener un nivel de salud o de calidad de vida. Y si por algún motivo caen en alguno de esos estados que no son comunes en él, se sospecha de puede ser una intoxicación. La siguiente sería sobre cómo se clasifican las intoxicaciones según su etiología. Intencionales, hay intención de hacer daño, puede ser suicidio u homicidio. Y en las accidentales, bueno, estaba en el lugar equivocado o algo que es muy común en los hogares, que guardan un tóxico y no lo rotulan. Puede ser, lo colocaron en la nevera o en el refrigerador pensando que en el caso de como si ellos piensan que si está en temperatura ambiente puede volatilizarse, por ejemplo, amoníaco, lo pueden guardar en la nevera. Llega una persona pensando que es agua y puede intoxicarse. Y la accidental, bueno, como todo, si hay un dolo, pero eso hay que comprobarlo. Según su acción evolutiva, pueden ser agudas, subcrónica y crónica. Agudas por debajo de 24 horas, las subagudas alrededor de un mes, subcrónica de 1 a 3 meses y crónica de 3 meses en adelante. En la parte de forense, generalmente las que se usan, por lo menos en la parte que me correspondió trabajar o corresponde trabajar, son las agudas y las crónicas. En las agudas, bueno, por el caso de una drogadicción, y las crónicas son para cuando son casos de recuperación, personas que son unos enfermos y hay que ver su evolución si la persona está cumpliendo con un tratamiento o no. Ahora las subagudas y subcrónicas son las que menos se ven, generalmente son para enfermedades laborales, pero en todo caso en determinados momentos sirven esos datos para la parte forense. Según su extensión de alcance, bueno, individuales y colectivas, individuales, una persona y colectiva, bueno, de 2 en adelante. Según sea el tóxico interno o externo del organismo, tenemos intoxicaciones exógenas y endógenas. Exógenas son las intoxicaciones que se producen por medio de los xenobióticos, que es todo lo que está fuera del organismo. Por ejemplo, todo lo que nosotros ingerimos generalmente está fuera de nuestro organismo. Bebidas gaseosas, alimentos. Y en el caso de las endógenas es que el propio organismo produce sustancias que desequilibran el organismo. Hubo un caso cercano de una persona que estaba bajo los efectos de una intoxicación, aparentemente no sabían el motivo de su malestar, fue hospitalizado. Pensaban que era SIDA, descartaron Escherichia coli, el caso de otras enfermedades allí. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Descubrieron que como él era una persona alcohólica, era un alcohólico, su flora bacteriana, que es normal en todos los seres humanos y en los animales, estaba alterada. Al estar alterada, esas toxinas que esas bacterias producían, a él lo afectaban por su desbalance, por estado nutricional. Su organismo no estaba en condiciones de estar bajo ninguna sustancia, era una toxicidad apreciable, y lo que menos sospechaban los médicos era que la flora bacteriana lo estaba matando. Bueno, se le hizo un tratamiento nutricional hasta que volvió a su estado normal. Bueno, ya no fuma ni bebe. Eso es lo bueno de ese caso. Y una intoxicación exógena que es común es la intoxicación iatrogénica, que es producida por medicamentos. Generalmente, por lo menos en Venezuela, aquí todos son médicos.
tanto el paciente como el farmacéutico. Bueno, la automedicación es muy común y en tiempos de crisis más todavía. Entonces a alguien le recomiendo, bueno, tómate de medicamento que me sirve para dolor de cabeza. Así van hasta que llegue alguno que es sensible a ese tipo de medicamento y la persona, bueno, pues fue un evento desagradable. En el caso del farmacéutico, bueno, puede ser tanto en la producción como en el expendio. Pero hubo un caso en Estados Unidos donde un lote de colirio fue alterado bueno, fue saboteado con ácido, ácido clorhídrico creo que fue. Y bueno, fue un empleado descontento porque quería, bueno, sus condiciones laborales, se gustó con el patrón, con el patrono, y la mejor forma de vengarse fue saboteando un lote de colirio. Y en cuanto al médico, mire, es factible que los errores de los médicos los tapa la tierra, pero puede ser que en un momento determinado un médico pueda poner un laxo. Entonces, eh, lexotanil de 1,5, el lexotanil sale es de 3 y de 6. Entonces, si por 1,5 sería la mitad del comprimido. Entonces, habría que hablar si el farmacéutico está ya familiarizado, es veterano, inmediatamente llega al médico para que le explique ese laxus en cuanto a la prescripción médica. Bueno, después ya terminamos un poquito. Estos son los conceptos básicos de toxicología. Ahora viene una parte sobre los análisis toxicológicos forenses. Un análisis toxicológico forense y el toxicológico clínico tienen diferentes objetivos. Las técnicas son las mismas, pero la interpretación de los resultados es completamente diferente. En un análisis toxicológico clínico, ¿qué es lo que se quiere saber? Si una persona que está bajo un tratamiento está evolucionando bien, si el medicamento está haciendo su trabajo, está siendo efectivo, y lo que me interesa es la salud del paciente, cómo ese paciente se está restableciendo. En el ejemplo que se dan es una persona intoxicada, un caso de drogadicción por una sobredosis. Entonces, en ese caso se hace un análisis clínico para evaluar la salud de la persona. En cambio, en el toxicológico forense, no, el caso, bueno, sí interesa la salud del paciente, pero en el toxicológico forense lo que importa es si hay un caso, hay un dolo, si esa sustancia que se va a detectar está en curso o se utilizó para cometer un hecho punible. Como la persona puede ser que ha ingerido una droga, una sustancia controlada, cometió un delito, entonces si se logra comprobar que la persona es un enfermo, es un drogadicto como tal, pero eso no lo exonera de responsabilidades. O en el caso de tráfico de drogas, que la persona, aunque el caso de un traficante menor, muchos trafican y son consumidores. O también el caso de que la persona fue a una fiesta, una persona sana, y en esa fiesta, en ese evento, la persona es víctima de personas inescrupulosas y le aplican una sustancia que pueda minar su raciocinio y puede ser víctima de robo o de violaciones. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se detecta? ¿Qué es lo que le interesa a la toxicología forense? Determinar, encontrar una sustancia y que esa sustancia esté relacionada con un hecho punible.
Ahí no es tanto que si la persona es diabética, que si la persona es anémica, sino lo que me interesa es encontrar una sustancia que se ha empleado en un delito. Ok, entonces siempre el toxicológico forense es para averiguar un delito. Bueno, y en los casos extremos, averiguar o contribuir en el descubrir cuál fue una causa de muerte. Que al final, siempre la causa de muerte va a ser determinada por el patólogo forense, el anatomopatólogo forense. Y toxicología lo que hace es complementar. Mire, si fue víctima de un envenenamiento, la persona fallece por envenenamiento, el análisis toxicológico debe corroborar o por lo menos detectar cuál fue la sustancia que se encontró en su organismo, en el caso que sea un plaguicida o una sobredosis de cocaína o de heroína. Si voy muy rápido me dicen. Bueno, pero para determinar cómo la sustancia en un organismo, se debe tener mucho cuidado en la toma de muestras. La toma de muestras son todas aquellas acciones que conllevan a una correcta selección, envasado, preservación y envío de muestras al laboratorio respectivo. Y al ser todo esto en una forma metódica y ordenada, estas muestras no van a perder su integridad, o sea, no van a ser, son difíciles de que se contamine, y los resultados de los análisis sean confiables y un reflejo de la realidad. De eso hay como muchos ejemplos. Una, como anécdota, hace muchos años llegó una muestra una muestra hemática. ¿Qué es lo que dice esa muestra hemática? Determinar tóxico. Bueno, se le hizo en forma no había más información en el oficio de remisión de la evidencia. Se le realizaron todos los análisis habidos y por haber. Y lo único que dio positivo fue para Baygon, carbamato, ¿no? Un plaguicida, pues para matar las cucarachas. Cuando se realiza la experticia, hay que consultar con o por lo menos es conveniente, consultar con los investigadores. Primero con el patólogo, si uno, pero en este caso era con los investigadores. Cuando uno va a realizar un caso, lo primero que uno debería hacer es ver primero el protocolo de autopsia, y así uno ahorra tiempo y no anda lanzando palos de ciego. En este caso, bueno, como en esa época no había los medios de comunicación como que existen en la actualidad, bueno, se hizo el análisis. Cuando se preguntó, no era una intoxicación por un medicamento, sino que era un ajuste de cuenta. La víctima había fallecido por una herida por arma de fuego. Entonces, la contradicción que hay entre una muerte por arma de fuego a un resultado por un envenenamiento por un plaguicida, entonces no había. Total que averiguando y sacando conversación al funcionario, lo que dijo fue que era una exhumación. En la exhumación, como había tantas moscas y gusanos, se le agregó el producto comercial conocido como Baygon. Y bueno, ¿qué lo indica esto? Que la muestra que llega al laboratorio de toxicología es una muestra contaminada. El análisis, es más, el experto pensaba que dónde se había contaminado, si fue en el laboratorio, y no había nada que le indicara. Entonces, gracias a esto, se ve que si la puerta es conservada, o si hay un evento, colocarlo en el oficio de remisión que se vaya a hacer, o cadena de custodia en algo. Mire, la muestra se le agregó algún agente conservador, antes de tomarla se le agregó alcohol. Entonces, si usted va a saber que el alcohol que hay ahí no es un alcohol producido que fue en el hecho como tal, sino que
fue una contaminación involuntaria. Entonces, por eso es que se debe tener mucho cuidado y seguir todos los pasos para tomar una muestra. Tampoco es que usted va a llegar, que llega en el caso de una autopsia, como que si tengo una carnicería, dame tanto de hígado, dame tanto de estómago. No, no. El patólogo ve dónde es que el tóxico se metaboliza, dónde, cuál es el organismo, el órgano diana. Y entonces ahí es, a partir de ahí es que se van a tomar las muestras respectivas. ¿A qué más viene ahora? Ah, bueno, tenemos tipos de muestras no biológicas y las biológicas. En este caso se considera que las muestras biológicas son las que están fuera, todo lo que esté fuera de un organismo, vamos a suponer, del cuerpo humano. Entonces tenemos un cuerpo humano no va a nacer con una botella de whisky en el estómago, aunque tenga, aunque esté en la genética de cada ser humano que pueda ser propenso a ser un alcohólico, pero en este caso no. Entonces tenemos todo lo que se encuentra en un allanamiento en el sitio donde haya caso de distribución de droga, pueden haber elementos que nos indiquen que en verdad allí se procesaba sustancias estupefactivas controladas. Y en un sitio del suceso, una persona que ingirió un plaguicida, puede que se encuentre rastros de ese plaguicida o los contenedores, también en la ropa. Y las biológicas, todas aquellas sustancias que bueno que son de origen biológico, como orina, sangre, contenido, el estómago y su contenido, hígado, riñón, vesícula biliar, vómito, apéndice piloso, ofaneras, pues que comprende pelos y uñas, muestras de pulmón, cerebro, todo eso. Tampoco es como cuando vean las cantidades de muestras, que a veces ven mucha escena del crimen. Un día llegó un funcionario y me lleva un hisopo impregnado con sangre. Entonces, y esa muestra, entonces le digo, mire, ese tipo de muestra es para genética. No, no es para determinar alcohol. Primero, en el supuesto caso que se pudiese determinar si eso estaba ahí, eso ya el alcohol se evapora a temperatura ambiente. Entonces la muestra no sirve para eso. Entonces eso de tanto ver televisión. Entonces la toma de muestra. Si la muestra se colecta en forma correcta, idónea y en cantidad suficiente, está bien rotulada, conservada y embalada, entonces tendremos el camino abonado por un análisis que sea integral, preciso y veraz. Entonces la importancia de la toma de muestra, porque cualquier detalle puede inferir en el resultado de la experticia, en el resultado del análisis. Bueno, en este caso de la lámina, una determinación de, este es el caso de marihuana, es decir, el reactivo de azul rápido. Bueno, ya la muestra fue extraída y evaporada, se le coloca, se humedece, se coloca el azul rápido, o sea, la muestra, el papel de filtro, que al evaporarse el solvente, allí debe quedar la resina de marihuana. Así sea marihuana transgénica, todo lo que sea marihuana es marihuana. Entonces esta reacción es positiva, la del azul rápido para lo que queda, se ve en la pantalla rosadito, ese es marihuana. Y lo otro, bueno, el resultado es negativo, no había marihuana en la otra cápsula de porcelana. Ajá. Para colectar una muestra no biológica, si han visto criminalística, se siguen los mismos pasos. Se fija la muestra, o sea, en forma ya sea de video, fotografía, se colecta, se individualiza, se embala y se etiqueta y se envía al laboratorio respectivo. Hay que hacer énfasis en la cadena de custodia. La cadena de custodia es la que garantiza que esa muestra ha sido bien resguardada y que no hay riesgo de una posible contaminación o sustracción. A la siguiente, en las muestras no biológicas, bueno, se debe enviar una cantidad suficiente de muestra, una muestra representativa para realizar el análisis. Se deben individualizar, porque si no, bueno, eso va
hay transferencia. El caso, igual que con por ejemplo, en el caso de criminalística como tal, si tienes unos proyectiles, tienes que colocarlos en envases recetarios diferentes, porque si los colocas todos juntos va a haber transferencia cuando ellos coliden. Transferencia, sus características entre ellos mismos se van a contaminar. En el informe o memorándum debe también datos suficientes para este, evitar que las muestras se confundan. Entonces, si llega una muestra sin rotular, entonces no sabemos a quién pertenece, a quién eh, se puede confundir con otra. O sea, si no tiene nada, no sabemos a quién pertenece dicha evidencia, entonces no sabemos si realizamos el análisis a quién se le va a comunicar. Mira, esta muestra pertenece a Pedrito Pérez. Entonces es difícil todo. Y que también debe ser eh, tintas de buena calidad, porque si son muestras refrigeradas, si una tinta de mala calidad, eso puede ser borrado. Entonces siempre, si un oficio, la muestra física no concorda, es concordante con el oficio de remisión, si se recibe tiene que colocarse las observaciones respectivas, y si no, en todo caso el experto para corroborarse en salud rechaza la evidencia y que vuelva con el oficio bien hecho. La siguiente sería sobre María, ajá, muestras biológicas. Las muestras biológicas, uno de los aspectos y primordiales es la cadena de frío. Si hay una cadena de frío adecuada y la refrigeración es la idónea, las muestras no es que no van a la etapa de putrefacción se va a retardar bastante. Entonces, eso evita que haya interferencias durante los análisis. Aunque hay casos por X, pues ya estamos en países latinos y hay por lo menos hay falla el suministro de energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si la muestra llegó en estado de putrefacción, se trabajará, pero tiene que ser una muestra bastante purificada, hay que limpiarla mucho, tratar de hacerla lo más limpia posible para poder tener un resultado que pueda satisfacer las expectativas en cuanto a la investigación. Y si no se encontró, bueno, ni modo. Ahí, por ejemplo, si la persona es víctima de un envenenamiento y la persona no fallece, se le aplica el tratamiento adecuado por el médico toxicólogo o el médico que esté en ese momento en el centro de emergencia. Diuresis, lavado estomacal, oxigenación. Si tomamos de orina, estas son las condiciones ideales. Puede ser que hasta que la vejiga no contenga orina, entonces tienen que ser este es el deber ser, entre 30 y 100 para realizar análisis cualitativo, y para cuantitativo tomas muestras de orina de 24 horas. O sea, esto de 24 horas que la persona en un periodo durante un día va a estar orinando en un envase, y eso es lo que se va a analizar. Generalmente se hacen es para seguimiento de monitoreo en un tratamiento cómo estás, o un funcionamiento también de cómo están funcionando los riñones, si está o que si el organismo está cumpliendo con los parámetros de la toxicocinética. Pero por lo menos en la parte de toxicología, la que me tocó a mí, esto no era 24, todo era urgente, y eran análisis de drogadicción más que todo. Es importante destacar que las muestras de orina no se recomienda a agentes conservadores. Si hay agentes conservadores, pero si la persona no sabe qué es lo que sustancia este agente que va a utilizar para conservar la muestra, si no tiene conocimiento, es preferible que no lo agregue, porque lo que hace es como distorsionar
el análisis. Entonces los análisis no serán un reflejo de la realidad. La siguiente, bueno, el contenido gástrico, bueno, sería, se hace un lavado estomacal, se toma ese lavado, el vómito también la mayor cantidad posible y lo agregar agentes conservadores. Una vez un funcionario llegó y entonces cuando enseña la muestra era una maraña, una maraña de pelo. Entonces se le preguntó, bueno, ¿por qué ha llevado esa muestra? Bueno, porque cuando ellos llegaron, la víctima había vomitado y vomitó sobre el cabello. Entonces llevó eso para que en ese vómito nosotros pudiésemos determinar el posible tóxico causante de la muerte de esa chica. Entonces, fíjese, por lo menos fue la iniciativa del funcionario que llevó, no era para analizar los apéndices pilosos, sino para estudiar el vómito que estaba en esa cabellera. Sangre, para la cantidad mínima, tanto para análisis cualitativo y cuantitativo, puede ser de 15 centímetros cúbicos, 5 cc, 5 para determinar alcohol y el resto para otras sustancias. Cuando esa cantidad hay que trabajar con mucho cuidado porque son cantidades que no son pocas, hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces, porque a la hora que se ofrezca repetir en los análisis, hay que racionar la muestra como tal. Contenido. Bueno, estos análisis en vivo generalmente son para personas que están imputadas por consumo o posesión de droga. Entonces tenemos que la cantidad mínima para un análisis puede ser 5 cc hasta con menos, pero el deber ser deberían 5 cc. Ahí se podría, que generalmente se estudia presencia de alcohol y otras sustancias. En la orina, bueno, en la orina investigar cualquier droga que pueda ser eliminada por el organismo. Realmente se buscan sustancias de abuso, drogas de abuso y sustancias, bueno, ilícitas. Y no en todas partes se usa esto. Esto raspado de dedo, lo que hay es que se lavan la parte palmar y dorsal de las manos para investigar si la persona ha estado en contacto con una sustancia, generalmente con marihuana o con cocaína. Muchos no la usan porque piensan que es una manera desmeritan este análisis, pues, porque piensa que es lo que se está gastando de material. Se hizo una encuesta entre jueces, fiscales, y ellos manifestaron que era conveniente dejar esta prueba porque esto podía relacionar al imputado con el sitio del suceso o podía y relacionarlo con el hecho. Entonces, para ello era pertinente que se conservara esa prueba. Pero esto también depende del laboratorio que está en potestad de utilizar esta no. Pero generalmente la sangre y orina son para la detección de drogas la idónea. Hay otros que sí, el sudor y eso, pero generalmente la rutina se basa en sangre y orina. La siguiente es cuando la persona fallece, la persona no ha sido inhumada, no se ha enterrada, está en la plancha, pues vamos a llamarlo así. Se lleva del sitio del suceso, se lleva a la sala de autopsia y bueno, después de haber pasado por el proceso de que ha sido visto por el forense, cuando comiencen a realizar la autopsia, entonces, ¿qué es lo que el patólogo forense es quien dictará las pautas en cuanto a las muestras que se remiten a toxicología forense? En caso de muestras de pelos, uñas, huesos y músculos, cantidad todo lo posible para investigar metales pesados, arsénico, berílico, plomo, tal, uranio, estroncio. Casos, bueno, famosos son los en cuanto a Napoleón, que se le detectó que fue envenenado con arsénico, es bastante probable.
Y bueno, y que en esa época el arsénico era el tóxico, el medio de comisión de delito idóneo porque provocaba una enfermedad, aparentemente era una gastroenteritis y la persona era perenne de gastroenteritis crónica y bueno, era una intoxicación por arsénico. En el hígado, riñón y cerebro es donde se acumula la mayor cantidad de sustancias tóxicas. La siguiente, por favor. Bueno, igual continuamos con el cerebro, corazón, estómago, riñones, hígado, vesícula biliar. El cerebro con 100 gramos es suficiente y se puede trabajar solvente y cocaína. El problema del cerebro es que para trabajarlo se emulsiona se emulsiona bastante y es un poquito tedioso, pero sí, eh, es una buena muestra, pero no es la usual. Aquí dice el corazón, pero no es el corazón como tal, sino es la sangre del corazón, o para investigar con otras drogas. Hay otros investigadores, otros expertos que prefieren la de la femoral. El estómago y su contenido para estudiar cualquier sustancia ingerida. El estómago nos indica, es una muestra, más que todo, es de orientación. El estómago nos indica que la persona ingirió, pero esto no da la concentración que pudo haber causado la muerte. O sea, lo que encontramos en el estómago es lo que no se ingirió, lo que no se absorbió. A una persona ingirió 50, por decir un ejemplo exagerado, 50 tabletas de un batido, volviéndolo a esto, un narcomula. Se le reventó un dedillo, se le encontraron 50 dediles en su estómago. Bueno, a él no lo mató los 50 dediles, a él lo que le mató fue que hubo una fuga y una pequeña, y además con 2 miligramos de una cocaína de alta pureza, capaz de producir la muerte. Entonces, lo que es la del estómago nos orienta, mas no define cuál fue la cantidad de sólida que haya producido la muerte. Los riñones, dicen ambos, pero eso es algo hipotético y dadas las condiciones actuales, con 50 gramos es suficiente, porque la economía nos cambia hasta el material de empaque. Ahora es muy difícil, debido a los altos costos, conseguir un envase donde quepan ambos riñones o un riñón por cada envase. Entonces, digo, los costos, vienen unos frascos pequeños de tal vez de capacidad de 80 gramos, de 80 cc, y ya con eso, bueno, ya la muestra debe ser embalada allí. Lo mismo pasa con el hígado, 300 gramos, es suficiente. La vesícula biliar es muy buena para trabajar derivados del opio, los opiáceos, y para cocaína. Entonces, siempre para esta toma de muestra hay que conversar con el patólogo. Mire, si en el caso que no encuentre sangre porque el cuerpo se desangró por X o por Y, la persona no pueda, el patólogo no tiene sangre para enviar al laboratorio, con la vesícula biliar es una muestra idónea para investigar opiáceos y cocaína. La siguiente. Si el cadáver ha sido inhumado, o sea que es una exhumación, si ha sido enterrado recientemente de pocos meses, todavía se pueden encontrar órganos diferenciados. También eso va a influir el entorno o medio ambiente en que esté el cadáver. No es igual una persona que esté en una zona muy calurosa, en un desierto, que una persona que esté en un sitio donde la temperatura es muy baja y a veces bastante fría. Entonces ahí las condiciones ambientales van a influir, pero en el caso de que se encuentren órganos diferenciados, se procederá como en la autopsia, se tomarán las muestras. Lo que sí que no se va a encontrar, sangre como tal ya perdió su cualidad y no se van a encontrar sustancias volátiles, solamente se va a encontrar aquellas sustancias que se puedan ser fijadas en huesos, en cabello, las uñas, o si no, todavía hay sustancias que no se degradan fácilmente y puedan quedar impregnadas en la ropa del sujeto, hasta en lo que en flor y eso. En mi
experiencia no me tocó este tipo. Me tocó una sola vez, pero y no dio un resultado, es un resultado negativo para lo que se andaba buscando. Pero no es lo usual este tipo. No deben usarse o emplearse sustancias conservadoras y preservadoras, y en el caso de que se lo ameriten hay que señalarlo en un informe. Por ejemplo, las muestras para histología llevan formol para evitar que el tejido se vaya degenerando. Si no, el oficio de remisión de la evidencia no dice que esa muestra estuvo conservada en formol o llega a la evidencia y uno se realiza el análisis y da un formol positivo. Cuando se viene a ver, entonces no era una muerte por formol, sino que era una muestra que iba para histología forense. Si usted tiene ya mucho tiempo trabajando y le dan esos casos, más de una vez cuando llegue usted y esta muestra, ¿por qué huele tanto a formol? Entonces, cuando ve el oficio, mire, estas muestras eran para histología. La refrigeración es lo ideal, entre 4 grados y 0 grados centígrados. No deberían congelarse, porque hay muchas sustancias que al ser congeladas, bueno, se degeneran. Y bueno, los envases deberían ser limpios y estériles. El deber ser, todo esto es el deber ser. El envase debe rotularse, bueno, con tinta indeleble, que no se borre el nombre, bueno, todos los datos, todo lo que permita realizar. Bueno, y si es posible, afirmar el patólogo, porque a la hora de cualquier duda pueda contarse directamente al patólogo. Todo eso es el deber ser. Por eso es que el personal hay que actualizarlo y recordarle ciertas normas que deberían cumplirse para el envío y toma de muestras. La siguiente, bueno, aquí se repite las normas generales de envío, copiar el protocolo de algún dato que ayude a efectuar los análisis. Si el laboratorio se encuentra muy alejado de la jurisdicción del hecho, las muestras biológicas deben enviarse en una cava. Hay unas que son refrigeradas, pero si usted no cuenta con eso, bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Colocar hielo seco, colocar con lo que se encuentre acelín, poliestireno. Lo importante es que si son varias muestras, estas no deben colisionar unas con otras, porque pueden romperse los frascos. Deberían rotularse muestras toxicológicas, frágil y cuidado. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser en cuanto a las normas generales de envío y normas adecuadas para las muestras biológicas del uso y para los laboratorios de toxicología. Recuerden, hay unos factores, por lo menos en cuanto a la toma de muestras en vivo, no se recomienda desinfectar la piel del paciente o la zona donde se va a tomar la muestra, que generalmente es en el pliegue, con alcohol, porque ha habido casos es difícil, pero el hecho de que sea difícil no indica que sea imposible. Hubo casos donde dieron, por mi particular, 3 muestras, en 3 casos diferentes. Los 3 dieron positivos, y donde hubo la falla es en la muestra, cuando se desinfectó la muestra, no lo dejaron ser suficiente. La técnica no fue la adecuada, y entonces que uno se da cuenta, primero es una señora de 85 años. Bueno, eso no quiere decir que una persona de 85 años no se hecho sus traguitos, sino que cuando se va a ver no cuadraba, porque era una cantidad de alcohol demasiado alta, tal vez para un joven, pero para un anciano era. Bueno, ¿y cómo llegó? Averiguando, bueno, la persona estaba en un geriátrico, se le tomó una muestra porque estaban disputando los familiares la patria entre los sirvientes, los mucamos, sirvientes, y los familiares que ahora sí querían a la señora, estaban peleando la custodia de no la patria, perdón, la custodia de la señora. Se le tomó la muestra porque descartar el hecho que estuviese bajo alguna sustancia estupefactiva, y no, eso salió negativo, pero el alcohol era demasiado alto. Entonces se hizo el estudio, entonces eso fue un falso positivo. También el de una niña de 17 años, era una niña que estaba en situación de riesgo,
Igual, niña llegó, no se estuvo averiguando y el alcohol, a pesar de que era una niña que estaba en situación de riesgo, no llegó en estado de embriaguez alcohólica a la medicatura o cuando se rescató. Y el caso de una chica que fue a buscar un empleo recomendada por un comisario mata experto, se le realizó su análisis toxicológico para poder entrar a la institución y el toxicológico dio altísimo. Una persona que va buscando empleo, en su primera entrevista, no va a poder tener un alcohol tan alto y fue una mala toma de muestra. Bueno, esto es la parte de norma en cuanto a la toma de muestra y su envío. Aquí tenemos, en este caso, algo para un caso, no sé si ustedes lo han tenido conocimiento, es de Patricia Stalin. Fue una dama este, de su casa, una ama de casa normal y corriente, la cual fue imputada de ser responsable de la muerte de su hijo. Para ello empleó etilenglicol, que es un agente anticongelante. Los análisis toxicológicos reportaron positivo para etilenglicol. Es juzgada por asesinato en primer grado y condenada a prisión. A pesar de que Estados Unidos, hay la gente, a pesar de todo, los investigadores, bueno, en la película, eso en las películas, ellos también de esos detalles, como cualquier ser humano. Es, ellos se vieron la presa, todos los indicios criminalísticos indicaban que esa señora era la responsable de la muerte de su hijo, del bebé. Incluso el niño fue separado de ella, de Patricia, estuvo en custodia, ella lo visitó una vez, se lo dieron para que, bueno, una medida humanitaria, y el niño presentó los mismos síntomas. O sea, todo lo juzgaba a ella, que ella le había dado un tetero que contenía etilenglicol, en su casa había etilenglicol, o sea que es refrigerante para los radiadores de los vehículos. Y bueno, más el hecho de que ella estuvo cerca del niño cuando el niño volvió a recaer, entonces todos los indicios indicaban que esta persona era culpable, fue condenada. Con el tiempo, su caso fue, bueno, ella estando en prisión, da a luz otro bebé. El niño lo separan de Patricia, de su madre, y es dado en custodia. Con el tiempo, este bebé comenzó a tener la misma sintomatología de su hermano, del que había fallecido, y por el cual esta señora había sido juzgada, había sido condenada. Esto salió por televisión, en caso de esos programas, no llamarlo, pueden ser amarillistas, pero en este caso, resolvieron el caso de la persona. El programa lo vio un bioquímico, y el señor, en lo que vio todo lo que pasó, sobre todo que la sintomatología que presentó el segundo bebé, estando separado de su madre, eso él le llevó a la hipótesis de que ese niño podía tener una enfermedad metabólica, una enfermedad genética. Se hicieron otra vez los análisis toxicológicos con diferentes laboratorios, unos dieron negativo para etilenglicol y positivo para ácido metilmalónico. La señora, bueno, se reabre el caso, los fiscales, nadie quería dar marcha atrás, si fue juzgada y era culpable, total que ellos tuvieron que acceder, y entonces se comprobó que era una infección metabólica congénita. Apelan a la sentencia y luego de casi 2 años de prisión es liberada. Ahí en este caso fue que se interpretaron más los resultados. Cuando los laboratorios, incluso de toxicología y otros, incluso le hicieron el análisis clínico para diagnosticar la emergencia, dieron positivo para etilenglicol, pero no usaron el patrón adecuado. Los valores eran cercanos al etilenglicol, pero no era etilenglicol, sino que era el ácido metilmalónico. ¿Qué hicieron? Entonces, bueno, el etilenglicol es el etanodiol glicol de etileno.
Se utiliza, es el grupo de los dioles, es transparente, no tiene un sabor ni olores que llame la atención. Fue utilizado varias veces en caso de envenenamiento y por eso es que ahora se le adiciona un sabor amargo, algo que altere el sabor, que lo ponga, que sea desagradable para evitar que se utilice como medio de comisión de delito. O sea, que le vayan a envenenar un cafecito, o una merengada o un batido de frutas con el fulano de etilenglicol. Se fabrica a partir, bueno, se utiliza como anticongelante y bueno, ese fue el caso de Patricia Stalin, que este, fue acusada de emplear etilenglicol para envenenar a su hijo y no fue por una mala interpretación de los resultados. Este, que si se culpó a a los expertos, lo que pasa era que todo indicaba que si la persona, la investigación criminalística indicaba que ella había empleado etilenglicol, todas las evidencias la acusaban y se realizan los análisis y es que la curva era similar a la del cuando se empleó los cromatógrafos para analizar la muestra biológica del niño. Los picos eran similares al del etilenglicol. Y bueno, eso fue lo que, al repetirse los exámenes, pero ya se tiene una certeza de que no se iba a encontrar etilenglicol, sino el ácido metilmalónico. Entonces, bueno, que es una metabolopatía congénita, el cuerpo no puede descomponer grasas ni proteínas, hay una acumulación del ácido metilmalónico en la sangre y esto produce la muerte de los menores. Ok, la siguiente. Entonces ven como este caso, toda la investigación criminal indicaba que era la responsable. Los toxicológicos fueron interpretados de manera errónea. La muerte fue una enfermedad congénita metabólica. Bueno, menos mal que tuvo la suerte que dio a luz estando en prisión. Este es el caso de y drogas. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las drogas? Toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias funciones, alterando los pensamientos, emociones, percepciones, conductas, en una dirección que hace deseable repetir la experiencia. Esto puede provocar un mecanismo tanto de tolerancia como de dependencia. Si se toma una sustancia y la persona se siente bien, para irse de la realidad, trata de repetir esa misma experiencia. Y para hacer un concepto más sencillo de este concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que te puede decir de droga? Toda sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central, modifica la conducta y crea dependencia. Ahí cae el alcohol. El alcohol actúa sobre el sistema nervioso central por la parte del lóbulo frontal, modifica la conducta y va creando dependencia, que es el alcoholismo. Igual pasa con la cocaína. Y otro más sencillo, el café. ¿Por qué el café se considera una droga, un estimulante menor? Porque cumple con este patrón, con esta definición. Y el chocolate también, aunque a mí me gusta mucho el chocolate. Bueno, entonces, bueno, aquí tienen una selección tanto de drogas, medicamentos que son prescritos, medicamentos que pueden provocar, pueden provocar o provocan adicción, acostumbramiento, y bueno, y las que son prescritas como el crack, la cocaína, clorhidrato. A la siguiente, bueno, ¿cómo se clasifican las drogas? Naturales, semisintéticas, sintéticas. Naturales provenientes de animales y vegetales. Semisintéticas, bueno, como tenemos, por ejemplo, a partir de un producto natural, se hace una modificación en su molécula y de ahí sacamos otro producto que puede ser mejor o peor o inactivo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la heroína. ¿De dónde proviene la heroína? De la morfina. La morfina, como era muy adictiva, se pensó que la heroína iba a ser menos dañina y fue al revés. Se creó un monstruo al utilizarse la heroína y fue eliminada del mercado. La heroína se utilizó como
Antitusígeno en el caso, sobre todo en los casos de tuberculosis. Y en el caso de la tuberculosis, cuando ellos utilizaban este, antialérgicos, se dieron cuenta que los pacientes aumentaban de peso, su apetito aumentaba, bueno, y entonces utilizaban antialérgicos, no para la alergia, sino para que aumentara su apetito. Sintéticos, bueno, obtenidos en laboratorio como un barbitúrico, una anfetamina. La siguiente tenemos, bueno, según su acción sobre el sistema nervioso central, estimulantes, depresores y alucinógenos. Cocaína o en su con presentaciones crack, la piedra, clorhidrato de cocaína, bazuco, anfetaminas, éxtasis y metanfetamina, cafeína, nicotina, depresores derivados del opio, opio como tal, morfina, heroína, es la otra que es la codeína, que a falta de heroína usted puede utilizar el codeína, que es un antitusígeno, y con el tiempo logrará un síndrome de abstinencia semejante al de la heroína. Barbitúricos, benzodiazepinas, que son todas esas que Valium, Lexotanil, eh, todo lo que termine, casi todos esos inductores de, del sueño y para calmar esos estados de ansiedad. Los escopolamina no es una droga en el sentido estricto como tal, pero porque no provoca la adicción y se ha colocado allí porque bueno, es una sustancia. Siempre se pregunta qué es la escopolamina burundanga. Y bueno, y el etanol o alcohol etílico, que bueno, todo el mundo usa hasta para celebrar o una alegría o un despecho. Alucinógenos, bueno, marihuana, como el marihuana modificada como el creepy o la normalita. Mescalina en caso de peyote, dimetritamina, yopo, ayahuasca, las de la ciolice son los más conocidos. Vamos con la otra. Bueno, aquí hay unos conceptos de lo que es farmacodependencia, adicción, drogodependencia, drogadicción y toxicomanía son iguales. Aquí, bueno, no sé, en Venezuela se utilizó mucho tiempo, se utilizaba farmacodependencia, porque si usted empleaba el término adicción, usted estaba, o de drogadicción, o drogadicto, usted estaba violando los derechos de la persona porque estaba estigmatizándolo. Entonces había que tener mucho cuidado entonces, pero muchos confundían farmacodependencia con el uso de medicamentos prescritos. Entonces ellos pensaban que una farmacodependencia es un cardiópata o un diabético. Entonces había que aclarar, ahora se está usando en Venezuela, según la ley orgánica de drogas, el término de consumidor, aunque para mí en particular y me gusta más el de drogodependencia. Bueno, ¿qué es lo que habla sobre la farmacodependencia? Se logra una excepción mundial hacia un estado psicológico, a veces físico, que presenta un sujeto al utilizar una droga, caracterizado por respuesta de comportamiento. Siempre hay una compulsión, eso es indudable. La persona, cuando va a consumir sustancia, le hace una forma compulsiva. Eso se ve, bueno, la persona, a los alcohólicos, los cocainómanos, pues, si como ya la sustancia forma parte de la química del organismo, el organismo no puede estar sin él. Y bueno, y siempre tratan para no caer en el síndrome de abstinencia, para evitar el malestar, ese malestar, bueno, entonces sus organismos necesitan consumir las sustancias denominadas drogas. La siguiente que viene, bueno, entonces hablan de tolerancia. No vayan a poner como yo me recuerdo que los muchachos, ahora debido en un examen de toxicología, los muchachos en vez de, se les preguntó cuál es el término de tolerancia, sacaron su por la chuleta, lo que fuera, y colocaron que bueno, es una necesidad social de que todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, bueno, toda una comunidad, no, eso no es tolerancia, respetar a semejantes. Desde el punto de vista de las drogas, es la necesidad de consumir dosis de drogas cada vez mayores para conseguir los mismos efectos que al principio. Eso nunca se va a lograr. Si usted tuvo una satisfacción, entonces
cuando primero las condiciones no son las mismas ni la droga es la misma. Entonces, los momentos son diferentes. Entonces, lo que hace es usted aumentar el tipo de droga. Generalmente eso se ve con los efectos, tanto con el cigarrillo como con las bebidas alcohólicas. Vamos a suponer la cerveza, el vino. Se toma una copita la primera vez, la persona se marea. Después, para no pasar pena, porque bueno, y si es un hombre, bueno, trata de, entonces va tomando y tomando hasta que hay un momento que un traguito ya no le hace efecto y entonces va aumentando las dosis. Y si es continuo, una persona joven en un año puede ser un alcohólico. Entonces aquí la palabra aquí viene la creo que significa rápido y filaxis significa protección. O sea, la tolerancia es una forma en que el organismo se protege y degrada. O sea, ya sabe cómo protegerse. Ya una copita o dos copitas no me hacen daño, pero uno abusa de ello y comienza a aumentar la dosis porque uno comienza a abusar del organismo. Abstinencia, bueno, es una sintomatología o manifestaciones, síndromes psicológicos y físicos que presenta un individuo al dejar de consumir una droga en forma abrupta. Se corta de forma abrupta el consumo y ahí viene esas manifestaciones que pueden ser alucinaciones, fiebre, diarrea, bueno, todo lo que el organismo está avisando, necesito, en un estado de alerta, necesito una sustancia para poder mi estado normal. Por lo menos Alcohólicos Anónimos fueron fundados por dos personas. Uno de ellos un cirujano, no recuerdo el nombre en estos momentos. Entonces, cuando él se dio cuenta, era una persona que decía que él dominaba el alcohol. Fue a hacer una intervención quirúrgica, las manos le puso, le temblaba, tomó su dosis de alcohol respectiva y se niveló. Hizo la intervención, pero ahí se dio cuenta que él ya era un esclavo del alcohol. Y ahí, junto con otra persona, comienza a Alcohólicos Anónimos. La siguiente, bueno, esto adicto, farmacodependiente, drogodependiente, drogadicto, bueno, todos son sinónimos. Y se definen a la persona que ya se considera un enfermo acostumbrado a los habituales excesivos de una sustancia. Es incapaz de liberarse por lo menos la palabra adicto viene del latín adicto, institución del derecho romano, por lo cual un hombre libre se convertía en esclavo, era generalmente para pagar una deuda. En este caso, tenemos una persona, es libre, y él voluntariamente se hace esclavo de esta sustancia. ¿Cuáles son los factores? La autoestima, quiere formar parte de un grupo, se siente rechazado y puede él, para entrar o sentirse en un grupo, bueno, cae en ese círculo de consumidores de drogas. La siguiente. Bueno, consecuencias del consumo. Bueno, ahí tenemos la imagen de una artista muy conocida, que es Amy Winehouse, que falleció por una intoxicación etílica. Y bueno, el cerebro que bueno se va chispando, se van quedando lesiones, lesiones en el paladar causadas por el consumo de cocaína. También el tabique nasal se destruye porque como la cocaína es un vasoconstrictor, va constriyendo los vasos, los capilares, hay necrosis, o sea, no hay una oxigenación de los tejidos y los tejidos se van pudriendo, se van necrosando y bueno, y vienen las consecuencias. Hay aberraciones y eso son partidas de psiquiatría, que la persona no haya por dónde consumir. Por eso, por ejemplo, los pliegues ya tienen todo destruido, los pliegues, están ya en forma de callo en los tobillos, entonces pueden llegar a realizar supositorio de cocaína y se lo colocan por el recto. Si se coloca un medicamento, una sustancia con una droga también. La siguiente, el popper. Bueno, esto se usa es más que todo para divertimiento. Esto es una sustancia, no es que está catalogada como droga como tal, aunque cumple con los requisitos, pero es como un solvente. El nitrato esto se está utilizando mucho para la fiesta. También otros lo usan como un afrodisíaco. Esto más que todo es un desinhibidor. Era una sustancia que se utilizaba como un medicamento. El nitrato de amilo produce dilatación del músculo liso, se emplea en caso de angina de pecho, es inflamable, volátil, un olor no desagradable, es por inhalación,
Los ambientadores y sodorantes de ambiente son una fuente importante de nitrato de amilo, por eso es que a veces usted tiene sobrante de amilo y se siente de lo más chévere. Con el tiempo surgieron unos medicamentos, el arsenal terapéutico este, se nutrió con otros compuestos mucho más seguros y el nitrato de amilo pasó al olvido. Comenzó a ser utilizado por la comunidad gay debido a sus propiedades y bueno, luego de la comunidad gay pasó a las terapias de pareja. Entonces ves que esas parejas que tenían tiempo, que no se hacían ni un cariñito, ni una muestra de afecto, el popper creó el ambiente apropiado para eso. Incluso hasta algunos deportistas. Bueno, no, eso me lo contó un muchacho, un jugador de básquet, bueno, básquet de bachillerato, de colegio, que ellos cuando iban a la competencia antes de llegar, ellos inhalaban y bueno, y salían eran como unas flechas en la cancha de básquet. ¿Y qué más le puedo decir? Bueno, que hay que tener cuidado porque puede producir palpitaciones y te puede llevar un susto por este, la inhalación de popper. Entonces, esto casi siempre en todos en los anuncios donde aparecen las masajistas y lo denominaban como Viagra aromático, o si no aparecían sustancias aromáticas o afrodisíacas. Pues, puede poner, bueno, y con las drogas de diseño, que es una droga de diseño, son, tenemos una sustancia y su estructura molecular puede ser modificada para poder para mejorarla. A veces se crea una sustancia efectiva para determinada patología, como puede ser inactiva, se isomerizan, también puede ser eso. Hay un cambio. O si no, son sustancias como que que no son útiles en el campo terapéutico, pero sí en el campo recreacional. Entonces, a alguien por ahí se le prende el bombillito. Bueno, si este medicamento, esto como medicamento no sirvió, pero para crear un ambiente en una fiesta o algo, es idóneo. Cosas bueno, en el caso de muy conocido, es ya como veis un ejemplo que muchos recurren, el caso es del sildenafilo. No sirvió, no tuvo resultado deseado como para tratamiento de los cardiópatas, pero veían que los cardiópatas siempre andaban muy contentos. ¿Por qué? Porque les producía una erección, o sea, se utilizó como un medicamento para la disfunción eréctil. Y así como hay casos, el caso por ejemplo, las drogas de diseño, tenemos el EDMA, metilendioximetanfetamina, que es el éxtasis. Eso fue un medicamento que se empleó mucho en las terapias para personas que estaban bajo trauma severo, un shock postraumático debido a un accidente y una violación. El MDMA sirvió para ese tratamiento. Incluso algunos admitían que aunque estaba prohibido, ellos lo realizaban. Solo no se ha comprobado como tal, son rumores de pasillo. Y eso ayudaba cuando la FDA de los Estados Unidos comprobó, por lo menos tenía los reportes de que eso producía daño a nivel del cerebro, ¿qué es lo que hizo? La prohibió, pero entonces buscaron la parte de la desinhibición y se utilizó en las fiestas rave, esa fiesta donde todo el mundo, donde se utiliza la música techno. La música techno y la música y la MDMA van a la par, porque ese tipo de música estimula las ondas cerebrales y el MDMA, que es un desinhibidor, bueno, entonces por eso es que ellos dicen que es un desinhibidor. La MDMA provoca empatía, que todo el mundo, si a usted una persona le cae mal, después usted lo ve, cónchale, no es tan malo, tiene algo bueno tiene, entonces comienza entre abrazos y besos, bueno, la carne es débil y entonces la persona cae, hay una excitación sexual posteriormente, pero no es que un afrodisíaco como tal, sino que crea las condiciones. La metanfetamina, bueno, esa es
fuerte, fuerte, porque crea una destrucción del organismo, tanto como la heroína. Y bueno, esas son dos anfetaminas. GHB, el gamma-hidroxibutirato, son sustancias que se utilizan más como para violaciones. El Rofinol, bueno, está descontinuado por el laboratorio Roche y se utilizaba también como es un inductor del sueño y eso provocaba también este, tanto como robo para violaciones. Y la ketamina, que es un anestésico, también en casos de violaciones y para casos de robo se utiliza. Y la fenciclidina, PCP, bueno, también se utiliza para crear, son alucinógenos, también empleados en casos de violaciones y robo. Entonces, bueno, aquí hablan ya sobre las anfetaminas, son estimulantes muy adictivos, afectan el sistema nervioso. También hay muchos medicamentos que son anfetaminas, sobre todo aquellos, una época antes que comenzara el boom de la cirugía estética como tal. Entonces, todos los gordos querían rebajar, pero entonces de gordos felices pasaban a flacos y malhumorados y andaban muy acelerados. Si perdían peso, creaban pérdida del apetito, pero era por el efecto de las anfetaminas. Incluso las anfetaminas se utilizaron mucho, sobre todo en la Segunda Guerra. Bueno, las personas se medicaban o los medicaban para que no sintieran agotamiento, no les soportaban hambre y bueno, y una actitud arriesgada y desinhibida. Actualmente, como esas metanfetaminas están prohibidas, bueno, las, las que son con medicamentos tienen que ser controladas. Y las otras, tales como el MDMA y la metanfetamina, son en laboratorios clandestinos. Y como son en laboratorios clandestinos, no hay control de calidad que las regule y ellos pueden usar cualquier tipo de sustancia que pueda causar un riesgo para la vida del paciente o del consumidor en este caso. Siguiente sería, bueno, ahí tenemos muestras de MDMA o éxtasis. Bueno, cada rótulo, cada troquel, eso indica que puede ser para eran dos versiones, uno que era del distribuidor y otros que eran el tipo de droga. Muchas de ellas podían estar ligadas con otra sustancia como un, un antialérgico, la misma heroína o algo que pudiese crear un efecto más potente sobre el consumidor. Se ven bonitas, pero no son adecuadas. De esto más que todo, el taller y esto son para gente que sean muy rumberos, muy bonchones, que les guste la fiesta, sobre todo las personas jóvenes y algunos viejitos también. Bueno, el efecto físico del éxtasis, rigidez muscular, pérdida de apetito. Bueno, en la parte del éxtasis, la cuestión en las fiestas rave, que se estilaban aquí, no sé, en otros países, ahí el negocio no era la pastilla como tal, o el comprimido como tal. El negocio estaba en la venta del agua, como una excitación neuromuscular muy fuerte. Usted pierde mucho sodio y potasio, sudas demasiado y la temperatura corporal tiende a aumentar. Entonces una forma tiendes a consumir mucha agua para lograr el equilibrio electrolítico y bajar la temperatura. Entonces el negocio está en la venta del agua. Entonces el agua es más cara que la droga en sí. Y bueno, la persona, porque se hace adicta, porque si no va a una fiesta no la va a disfrutar si no hay éxtasis de por medio. Entonces eso, ¿qué es lo que hace feliz a la persona? Bueno, esa dopamina. Bueno, aquí tenemos un cerebro normal, me dicen, sin éxtasis y con éxtasis. Entonces ven el que tiene de un usuario de éxtasis, bueno, ya está ese cerebro vuelto nada. La siguiente, por favor, señorita. Bueno, hay hipertermia, hay arritmia y daños renales. La hipertermia, bueno, hay que tener mucho cuidado porque se le puede llegar a tener convulsiones por una grieta. La siguiente.
Ah, bueno, esto es lo que dicen, que como no hay un control de calidad, usted le puede agregar otros cafeína, destromorfano con antialérgico, heroína, mescalina, y hay análisis que dieron que habían hasta como no como como agente, como vehículo, o sea, podía agregarle hasta cal o algo, con tal que en este caso de los laboratorios clandestinos, mientras el paciente o el consumidor no se muera, todo está bien. La siguiente. Ah, bueno, la metanfetamina, speed, meta, hielo, tiza, cristal. Forma de consumo, inhalado, este, por vía oral y se puede también por vía parenteral. Pero de este es muy peligrosa, tanto como el crack. La siguiente podría ser, ¿cuál? Ah, bueno, y la metanfetamina se usó primero como un medicamento para tratar la narcolepsia, déficit de atención, bueno, como ya lo dijimos, en el caso de la obesidad. Pero esos usos médicos quedaron o se obviaron porque la metanfetamina, al ser ilegal, produce más dinero. Bueno, aquí se ven lo que puede producir las complicaciones, la diacelado, derrame cerebral, hipertermia, convulsiones, daño a los vasos sanguíneos, excesos en la piel, conducta violenta, paranoia, ansiedad, confusión mental, insomnio. Ajá. Bueno, estas son las mezclas. Bueno, hay como cócteles. Usted puede decir éxtasis con marihuana, éxtasis con LSD, éxtasis y ketamina, GHB más alcohol, gamma hidroxibutirato con ketamina, con metanfetamina, perdón. Eh, la ketamina con LSD. Bueno, y la gente volando. Ahora, hay unas sustancias que son como relativamente nuevas, pero nuevas para algunos y para otros ya son viejas. Como sería tú, si hablan, por lo menos aquí había en Venezuela y en Colombia, sobre una tal cocaína rosada. No era ninguna cocaína, no tiene nada que ver con la cocaína, sino que se creó esta, la desmetil, este, o la DOP, tiene su nombre 4-bromo 2,5 dimetoxifeniletilamina. Y para poder mercadear se decía que era un afrodisíaco y que era utilizada, se utilizó de forma experimental. Los resultados fueron no los adecuados, por lo tanto se dejó aplicar en forma terapéutica, pero como eso crea alucinaciones y estimulaciones también, las personas, bueno, el campo ilícito se aprovecha de él. Es una sustancia muy costosa. Eso es para, como dicen, personas de alto perfil. Esto no lo puede comprar cualquier hijo de vecino, es muy costoso. Entonces se ha ido comentando, bueno, ¿y qué haces tú en la pared? No, no, buscando gusanitos y eso. En Venezuela, como en Colombia, ese se le decía como tusi, o sea, como una degeneración del tu si bi. Entonces, y se mercadea, una forma fácil de mercadeo es denominando la cocaína rosada. En Venezuela no solamente muy pocas personas consumían debido a la crisis económica. Bueno, y otra que agarró bastante, este, hizo bastante ruido, sobre todo en los países del sur, fue la droga cocodrilo o desomorfina. ¿Qué es la desomorfina? Un derivado de la codeína. Se puede decir que es una droga de diseño, porque usted lo que hace es modificarla, la acetila y le puede dar una sustancia con efectos similares a lo que le puede producir la heroína, pero tiene el inconveniente que produce necrosis de la piel. Entonces la persona se le va como formando escamas, escaras, y entonces la persona piensa que, o sea, lo denominan un cocodrilo común porque les recuerda la piel de un cocodrilo. La siguiente. Bueno, eso viene de Rusia, pero aquí lo adoptaron también. O sea, pero por lo menos el venezolano en cuanto a eso es más cobarde. O sea, no le gusta te sentir mucho dolor. Entonces para ponerse que le ponga una piel más fea, no creo.
pero hay que siempre estar pendiente de ese tipo de todas las sustancias que salgan en el mercado, porque no saben en qué momento podemos encontrarnos con un caso similar. La siguiente. Bueno, ya como se dijo, como es mucho, en las personas que no pueden consumir heroína, ya sea por su precio o, o porque hay escasez en el mercado, pues su distribuidor, su proveedor no lo puede abastecer de ese producto, la persona o consume la, la codeína, ya sea en forma de jarabe o en forma de tableta. Entonces usted puede ver una persona y esa persona es sana. Lo que hace es ahí tranquilo y lo único que toma es un refresco, vamos a suponer Coca-Cola, por decirle algo, una de las más conocidas a nivel mundial. Esa bebida oscura, esa gaseosa, lo que hace es Coca-Cola, pero esa Coca-Cola lleva algo adicional que sería codeína. Entonces, a la larga, eso va, eso ya esa persona es adicta. Como para, si no le gusta la codeína, bueno, busca algo más económico, que en este sería el crack, donde se utilizan yodo, fósforo rojo, es un proceso similar a la síntesis de anfetamina. Y como no es muy el aparataje, es decir, las instalaciones no son tan sofisticadas, en un local relativamente pequeño, no necesitas un galpón enorme, sino una instalación pequeña, puedes producir la droga cocodrilo. Y entonces a esos subproductos son los que provocan la toxicidad como tal. Las catodinas sintéticas son como decía sales de baño. Se le llama sales de baño, pero es por el mercadeo. Estas se usan más que todo, es a nivel, se puede obtener a nivel por internet. Eso se originó de un estimulante encontrado en una planta acá que utilizan mucho en el este de África y en Arabia, y el sur de Arabia. Eso que se ven a veces en los documentales, que la persona está como masticando una hoja. Bueno, eso es para probar un efecto sintético. Aquí sería el equivalente a lo que se sentiría a lo de las hojas de coca, pues, que las personas que viven en las montañas andinas, Machu Picchu, esos lugares tan altos, para contrarrestar, que era lo que usaban los incas para los mensajeros, para mitigar el hambre, para mitigar el cansancio, utilizaban, masticaban la hoja de coca. Más o menos similar es lo que se realiza con la hoja de caña. Ahora, si eso se produce en forma sintética y se mercadea, bueno, y es otra forma de tráfico y de ingresos para los narcotraficantes. A la siguiente. Pero entonces, ¿y por qué se hacen las catinonas sintéticas? Porque se han logrado tanto auge por su costo, por la economía. La economía, si usted tiene, le cuesta mucho los costos, mientras va el cultivo, las deseca, todo ese periodo, eso va para obtener el principio activo, eso encarece el producto. Si usted logra sintetizarla en el laboratorio, todo el producto, usted puede buscar un precio muy económico. Las catinonas, bueno, ingerida, inhalada, fumada, todo depende del consumidor. La siguiente. Bueno, las catinonas sintéticas que han causado problemas, sobre todo en Estados Unidos, porque pueden causar desinhibir la conducta como tal. Producen ansiedad y también la persona cae en depresión. Entonces han habido casos sonados donde las personas prácticamente se convierten como en caníbales, porque agreden a las personas a mordisco y le agarran le arrancan una oreja, un pedazo perdón, una porción de su cara, generalmente los carrillos o cachetitos. Pero son casos, más que todo, debe ser por el tipo de sociedad, que entonces se presta donde haya mayor sociedad de consumo y gente más frustrada. Por eso es que
estos tipos de sustancias son más usadas. Produce paranoia, tener sensaciones de imágenes que parecen reales, alucinaciones, aumento de socialidad, aumento del deseo sexual, ataques de pánico, delirio con excitación. Creo que han habido videos de eso y donde también hasta la persona arremeten contra autobuses, pero no es una forma que le lance un objeto, sino que ellos se lanzan contra ese vehículo. La siguiente, que viene, bueno, aquí construyen sobre las sales de baño, que como efecto de manera similar a la cocaína, pero es más potente. El nombre sería metilén dioxipirovalerona. Entonces se conoce como MDPV. Y como ya se dijo, bueno, las sales de baño es la forma de mercadeo y la forma de tráfico o la forma de contactar es por medio de internet. Entonces salen los avisos y ya la persona sabe lo que va a buscar. La siguiente, bueno, hemorragias por la nariz, hay una sudoración excesiva, hay, bueno, sobrecargo de los delirios y bueno, casi siempre las personas mueren porque si no los son víctimas o por el desafío que presentan a las autoridades judiciales o los cuerpos de seguridad del Estado, puede ser por una sobredosis. ¿Más viene? Bueno, estas son otras drogas, bueno, tanto vegetales como de laboratorio, medicamentos, polvo de ángel, virus del amor, el GHB. Todo eso depende de la legislación de cada país. La siguiente, hay un caso a considerar, que es el caso, en este caso, de Michael Jackson. Aunque esta era una persona que no empleaba sustancias aparentemente, hasta donde se sepa, no era ilícita. El perfil parece el de un obsesivo por los medicamentos, hipocondríaco. O sea, pues no soy psiquiatra como para, sino que es la impresión. Que, bueno, nace en 1958 y fallece en el 2009. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Bueno, él era ¿por qué los artistas y los deportistas caen en las drogas? Porque llevan una vida muy agitada, trabajan mucho y duermen poco. En el día tienen que trabajar, tienen que mantenerse despiertos, por lo tanto tienen que buscar una sustancia que los mantenga activos, que los mantenga despiertos. En la noche, uno siempre cuando está muy agotado, a veces cuesta conciliar el sueño. Obligatoriamente una persona que se acueste de madrugada, le va a costar, necesita, a veces se duerme pero no se descansa. Utiliza una sustancia para descansar, entonces utiliza un depresor, algo que le induzca el sueño. Entonces un cóctel. En el día, un estimulante como una anfetamina para estar despierto. Cuando va a dormir, como tiene que usar una sustancia que induce el sueño para poder por lo menos recuperar cierta energía. Entonces, eso uso a largo plazo, bueno, tiene que pasar a una factura. Entonces, en el caso de Michael Jackson, él sufría, aparte del sueño, bueno, de falta de sueño, pues era insomnio, imagino que eso lleva a las depresiones. Horas antes de morir, su médico que le proporcionó, según el informe o lo que manifestaron, o lo que manifestó él, Valium, o sea, diazepam, lorazepam, midazolam, lo volvió otra vez, hasta que llegue el propofol, que es el principio activo del dipridán. ¿Qué es lo que pasa con el propofol? Con el propofol, bueno, y lidocaína también, el propofol diluido con lidocaína. El propofol se usa a nivel quirúrgico y eso no sale de quirófano. Tiene que estar, eso lo administra un anestesiólogo y tiene que haber un equipo de respiración, de un respirador artificial en el caso de que ocurra un evento. Eso de colocarlo y sin tener las medidas adecuadas es algo muy riesgoso. Tal vez el médico, algunos que lo han considerado, que eso algunos lo emplean para la jaqueca. No hay registros como tal, sino que son, como dicen, chismes de pasillo. Y el médico, bueno, se arriesgó. Nunca le pasó hasta que llegó el momento que, bueno, de tanto va
el cántaro a la fuente hasta que llegue y se rompe. Entonces sí pasó con este médico. Pero fíjense, todas esas son sustancias depresoras. Entonces, el propofol, indicaciones terapéuticas, reacciones adversas y contraindicaciones. De la siguiente, fíjense, hipnótico intravenoso, propiedades farmacocinéticas muy rápidas, se usa para procedimientos de corte, o sea, para intervenciones quirúrgicas de corte y de larga duración. Este, su correlación sugieren que propofol aumenta, precisamente, aumenta la depresión del sistema nervioso central ya por el gamma aminobutirato. Entonces, es una sustancia muy riesgosa para ser usada fuera de un quirófano, pero el médico se arriesgó. La siguiente viene sobre también, bueno, el mecanismo de propofol. Un alquifenol presenta la emulsión hidroleosa, pues viene el propofol, es un líquido aspecto lechoso y según Michael Jackson la denominaba leche. Aumenta de la sinapsis inhibitoria del ácido aminobutírico, produce sedación y amnesia, o sea, es un depresor del sistema nervioso central. Tiene un metabolismo a nivel del hígado. Interacciones, potencia todos los efectos depresores, entonces el sistema nervioso central. Hay una depresión respiratoria, aumenta sus niveles plasmáticos cuando se usa al mismo tiempo que fentanilo alotano. Entonces, esto hacen que aumente su acción, o sea, no sea de fácil eliminación. Y también, estos fueron los resultados. En sangre, ¿qué se encontró? Todo lo que le aplicaron, trazos de propofol, lorazepam, midazolam, lidocaína, diazepam, noriazepam. En orina, lo que está eliminando propofol, midazolam, lidocaína y epinefrina. Y en un morbillo se encontró propofol. Pero la causa de muerte fue una sobredosis de propofol. Entonces, bueno, el médico fue hallado por homicidio no intencional. Todo más que todo fue una mala praxis o negligencia. El señor, bueno, salió de prisión en 2013 y está ejerciendo en Trinidad y Tobago. Bueno, este es un paso rasante por la toxicología forense. Espero que en este lapso de tiempo se haya podido conocer o apreciar la utilidad de la toxicología forense con respecto a la criminalística. Bueno, eso es todo. Bueno, también que la justicia caiga como una cascada y la verdad brote como un manantial. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, bueno, esperemos las dudas en el caso de que surjan y bueno, aclararemos cualquiera de ellas. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar presentes en la actividad el día de hoy. Les recordamos que la actividad fue totalmente gratuita, sin embargo pueden certificarse a través de las plataformas que hemos puesto a su disposición. En su defecto pueden enviarme un correo electrónico a cienciaporlaverdad@gmail.com para obtener la información respecto de la certificación. Muchas gracias al licenciado Zoilo Luna por su disertación, la cual fue bastante nutrida y muy bien explicada respecto de la toxicología forense. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la presencia de todos ustedes y además indicarles que el próximo sábado vamos a tener una ponencia del abogado Werther Blanco. Él nos va a estar hablando de nuevas tendencias criminalísticas. Lo vamos a hacer en el horario de 3 a 5 de la tarde. Igual, mismo mecanismo a través de la plataforma Zoom y estaremos en streaming a través de YouTube. Va a ser totalmente gratuito. En este caso vamos a estar rifando o sorteando 3 certificados. Esos certificados los vamos a sortear a través de la plataforma de Instagram. Si no nos sigue, síganos para que pueda acceder a las bases del concurso. Es @cienciaporlaverdad. Muchas gracias nuevamente, licenciado Zoilo, y a todos los que estuvieron presentes en la actividad. En caso de dudas, pueden plasmarlas en el chat
tanto de la plataforma YouTube como de la plataforma Zoom. En caso de no haber dudas, les agradecemos su presencia nuevamente y nos veremos el próximo sábado con esta actividad, nuevas tendencias, nuevas tecnologías criminalísticas. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.